La jeringa brillaba bajo la luz fría del pasillo. La enfermera Matías apretó el émbolo con manos temblorosas. El niño apenas tenía 6 años, costillas marcadas, brazos delgados como ramas. «Es solo un suplemento nutricional», le habían dicho. Pero el frasco no tenía etiqueta oficial. Solo un código alfanumérico escrito a mano. GH-X47. Nadie más en el hospital preguntaba. Nadie cuestionaba. Cada semana, los mismos niños. Las mismas ampollas sin registro. El director médico pasaba por la sala pediátrica y desviaba la mirada. «Sigan el protocolo», repetía. Pero ese suero no figuraba en ningún protocolo. Matías insertó la aguja en el brazo del pequeño Andrés. El líquido era más espeso que el suero normal. Brillaba distinto. Andrés ni siquiera lloró. Ya estaba acostumbrado. Era su 10ª dosis en 3 meses. Esa noche, Matías revisó el archivo confidencial. Había una carpeta oculta en el sótano del hospital. Adentro, nombres, fechas, firmas ilegibles y una frase subrayada en rojo. Fase experimental. Consentimiento no requerido. Prioridad institucional. El Hospital San Rafael llevaba administrando ese suero desde hacía 7 años. Más de 200 niños desnutridos lo habían recibido. Ningún padre lo sabía realmente. Todos firmaban papeles pensando que autorizaban vitaminas. ¿Qué estaban realmente inyectando? El programa fue diseñado por el Dr. Ernesto Villar, jefe de pediatría experimental del San Rafael. Según documentos internos, el objetivo oficial era acelerar la recuperación nutricional mediante bioestimulación celular avanzada. Los padres firmaban autorizaciones genéricas al ingresar a sus hijos por desnutrición grave. El hospital presentaba el tratamiento como un suplemento vitamínico de última generación. Nadie sospechaba. Pero el suero GH-X47 no era vitamina. Contenía vectores virales modificados, fragmentos de ADN recombinante y activadores de crecimiento óseo experimental. Todo sin aprobación regulatoria, sin comité de ética, sin seguimiento post-tratamiento. El caso permaneció oculto durante años. Archivos manipulados, informes alterados, silencio institucional. Hasta que los cuerpos de esos niños comenzaron a deformarse. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Me alegra tenerte como parte de este canal. Y si te suscribes tendrás 50 años más de salud perfecta. Así que, vamos a la historia. El programa comenzó en enero de 2011. El Hospital San Rafael enfrentaba críticas por sus altas tasas de mortalidad infantil por desnutrición. El Ministerio de Salud amenazaba con retirar fondos. El Dr. Villar propuso una solución radical, un tratamiento experimental que aceleraría la recuperación en semanas, no meses. La Junta Directiva aprobó el plan sin consultar al Comité de Bioética. Situación de emergencia, argumentó Villar. Los niños se están muriendo. No tenemos tiempo para burocracia. Las primeras dosis llegaron en cajas sin marca comercial. Venían directamente de un laboratorio privado en Ciudad de Panamá. Las enfermeras recibieron instrucciones verbales, nada por escrito. Debían aplicar el suero cada 5 días a niños menores de 10 años con desnutrición severa. La enfermera Matías fue la primera en dudar. ¿Por qué no está registrado en el sistema?, preguntó a su supervisora, la doctora Campos. La respuesta fue cortante. Porque es parte de un convenio especial. Si tienes problemas con eso, hay otras personas que pueden hacer tu trabajo. Matías necesitaba el empleo. Tenía 2 hijos propios, así que aplicó las inyecciones sin más preguntas. Pero algo no encajaba. El líquido era viscoso, casi gelatinoso. Los niños se quejaban de ardor en el sitio de inyección. Y al tercer día siempre aparecían hematomas extraños, como patrones circulares bajo la piel. Los padres firmaban los consentimientos casi sin leer. Muchos eran analfabetos funcionales, otros estaban tan desesperados por salvar a sus hijos que habrían firmado cualquier cosa. El documento decía tratamiento nutricional avanzado de última generación. Técnicamente no mentía, simplemente omitía todo lo relevante. Durante los primeros 6 meses, los resultados parecían milagrosos. Los niños subían de peso rápidamente, recuperaban energía, las curvas de crecimiento se disparaban. El hospital publicó un comunicado de prensa celebrando su innovador programa de recuperación nutricional. El Dr. Villar apareció en 2 noticieros locales. Pero el Dr. Ramiro Soto, un pediatra recién llegado al hospital, notó algo extraño. Revisaba los expedientes rutinariamente y encontró un patrón inquietante.
5 niños del programa habían sufrido fracturas óseas en circunstancias inexplicables. Uno se rompió el brazo al caerse de una silla, otro fracturó 3 costillas al toser. Un tercero presentaba microfracturas en ambas piernas sin trauma aparente. Esto no es normal, dijo Soto a Villar durante una reunión de departamento. Los huesos de estos niños están creciendo demasiado rápido. La densidad no coincide con la velocidad de crecimiento. Villar descartó sus preocupaciones. Son niños que venían de desnutrición extrema. Es esperable que haya cierta fragilidad durante la recuperación. Pero las fracturas ocurren después de la recuperación nutricional, no durante, insistió Soto. Y hay otro problema. El crecimiento no es uniforme. 3 de estos niños tienen diferencias de longitud entre piernas. Uno tiene la pierna izquierda 2 centímetros más larga que la derecha. Variaciones normales del desarrollo, respondió Villar. Su tono no admitía más debate. Esa noche, Soto intentó acceder a los registros detallados del programa. El sistema le negó el acceso. Archivo confidencial, autorización de nivel 4 requerida. Ni siquiera como médico del hospital podía ver la información completa de sus propios pacientes. Habló con Matías en el estacionamiento, fuera del alcance de cámaras. ¿Qué hay realmente en ese suero?, le preguntó. Ella miró alrededor antes de responder. No lo sé, pero hace 3 semanas encontré una caja vacía en el cuarto de desechos. Tenía una etiqueta parcialmente arrancada. Alcancé a leer vector lentiviral, uso exclusivo en investigación, no aprobado para uso clínico. Soto sintió un escalofrío. Los vectores lentivirales se usaban en terapia génica experimental. Eran herramientas para insertar genes directamente en células humanas. ¿Qué genes estaban insertando en esos niños? ¿Se lo dijiste a alguien?, preguntó. A la doctora Campos. Me dijo que debí confundirme, que seguramente era material de otro proyecto. Luego esa misma caja desapareció del contenedor de desechos, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, Soto solicitó formalmente una revisión del programa. Su petición fue denegada. 2 semanas después, fue transferido a otro hospital en una ciudad a 400 kilómetros de distancia. Reorganización administrativa, le informaron. No hubo apelación posible. Matías continuó aplicando las inyecciones, pero ahora llevaba un registro secreto. Anotaba fechas, dosis, reacciones adversas. Lo guardaba en su casa, en una carpeta bajo su colchón. No sabía para qué le serviría esa información. Solo sabía que algo estaba profundamente mal, y los niños seguían creciendo, cada vez más rápido, cada vez más torcidos. El suero GHX47 no había sido creado en el Hospital San Rafael. Su origen era un laboratorio biotecnológico privado llamado Genesis Bio, ubicado en una zona industrial de Ciudad de Panamá. La empresa se especializaba en terapias génicas para enfermedades raras. Su fundador, el Dr. Klaus Mendoza, había trabajado 15 años en farmacéuticas internacionales antes de establecer su propia compañía. Mendoza tenía una teoría revolucionaria. Si se podían modificar los genes responsables del crecimiento óseo y muscular, se podría revertir la desnutrición infantil en semanas en lugar de años. Su propuesta era insertar genes activadores del factor de crecimiento IGF-1 directamente en las células de niños desnutridos. El cuerpo aceleraría su crecimiento de forma natural, sin necesidad de suplementos a largo plazo. El problema era conseguir aprobación regulatoria. Los ensayos clínicos en humanos requerían años de pruebas en animales, comités de ética, protocolos estrictos. Mendoza no tenía paciencia para eso. Los niños se están muriendo ahora, argumentaba en reuniones con inversionistas, no en 5 años cuando finalmente obtengamos todos los sellos burocráticos. Encontró un aliado en el Dr. Villar. Ambos se habían conocido en un congreso de pediatría en 2010. Villar enfrentaba presión institucional por los indicadores de mortalidad infantil. Mendoza necesitaba sujetos de prueba. El acuerdo fue discreto, ningún contrato formal, solo transferencias bancarias a una cuenta personal de Villar y envíos mensuales de suero. El suero contenía vectores lentivirales modificados, similares a los usados en terapias génicas aprobadas, pero con una diferencia crítica. Los genes insertados no solo activaban el crecimiento, sino que lo hacían de manera permanente y descontrolada. No había interruptor de apagado genético. Una vez que el vector insertaba el gen en las células del niño, esas células producirían factores de crecimiento de por vida.
Genesis Bio había probado versiones preliminares en ratones. Los resultados fueron catastróficos. Los animales crecían rápidamente durante las primeras semanas, pero después desarrollaban tumores óseos, deformidades esqueléticas y fallas orgánicas. Mendoza modificó el vector, reduciendo su potencia. Es cuestión de ajustar la dosis, insistía, pero nunca completó las pruebas necesarias. En el Hospital San Rafael, los registros médicos fueron diseñados para ocultar la verdad. Cada niño que recibía el suero tenía 2 expedientes. Uno oficial, que registraba suplementación vitamínica avanzada, y uno paralelo, guardado en una laptop encriptada en la oficina de Villar. Este segundo expediente contenía los datos reales: dosis de vector lentiviral, niveles de expresión genética, efectos secundarios. La doctora Campos, supervisora de enfermería, sabía más de lo que admitía. Había sido reclutada específicamente por Villar para administrar el programa. Recibía un bono mensual de $3,000, el doble de su salario base. Su trabajo era garantizar que ninguna enfermera hablara demasiado y que todos los reportes adversos fueran minimizados o enterrados. Cuando un niño presentaba efectos secundarios graves, Campos modificaba el expediente. Una fractura ósea se convertía en caída accidental durante juego. Un dolor intenso en las articulaciones se registraba como molestia muscular por actividad física. Las radiografías que mostraban anormalidades desaparecían del archivo, reemplazadas por imágenes de otros pacientes. Los padres que preguntaban demasiado recibían respuestas tranquilizadoras. Es parte del proceso de recuperación. Su hijo estaba muy débil. Ahora el cuerpo está compensando. Es completamente normal. Y como la mayoría de los niños efectivamente mejoraban en peso y apariencia durante los primeros meses, los padres creían en esas explicaciones. Pero el mecanismo biológico del suero no podía ocultarse indefinidamente. El gen insertado no solo afectaba el crecimiento óseo, alteraba la expresión de docenas de otros genes relacionados. Algunos niños comenzaron a producir cantidades anormales de hormona del crecimiento. Sus glándulas pituitarias trabajaban sin control. Otros desarrollaron resistencia a la insulina, precursora de diabetes tipo 2, a los 8 años de edad. El caso de Andrés Maldonado, el niño de 6 años que recibió la primera dosis de Matías, ilustraba el patrón. Durante 3 meses, Andrés ganó 9 kilos y creció 7 centímetros. Sus padres estaban extasiados. El niño que había ingresado desnutrido ahora corría, jugaba, comía con apetito voraz. Las fotos de antes y después circulaban en el hospital como prueba del éxito del programa. Pero a los 4 meses, Andrés comenzó a quejarse de dolores en las piernas. Sus padres pensaban que eran dolores de crecimiento normales. Mi hijo también los tuvo a esa edad, decía su abuela. Villar recetó ibuprofeno. El dolor continuó. A los 6 meses, Andrés caminaba con ligera cojera. Su pierna derecha había crecido más que la izquierda. La diferencia era de casi 3 centímetros. Villar ordenó plantillas ortopédicas. Corrección postural, explicó a los padres. Se resolverá con el tiempo. No se resolvió. A los 8 meses, una radiografía de rutina reveló algo inquietante. Los huesos de Andrés mostraban zonas de crecimiento anómalo, como si algunas secciones hubieran acelerado mientras otras permanecían estancadas. El radiólogo anotó en su informe: patrón de crecimiento inconsistente con desarrollo normal. Sugiero evaluación endocrinológica. Ese informe nunca llegó a los padres de Andrés. Campos lo archivó en el expediente paralelo y ordenó al radiólogo no mencionar el caso a nadie. Confidencialidad del paciente, le dijo. El radiólogo, un contratista temporal, no insistió. Necesitaba renovar su contrato. Mientras tanto, Mendoza recibía reportes mensuales de Villar. Los datos mostraban tendencias preocupantes, pero Mendoza los interpretaba como efectos secundarios manejables dentro de los márgenes esperados de fase experimental. En una llamada telefónica grabada sin que él lo supiera, Mendoza le dijo a Villar: necesitamos al menos 2 años de datos antes de publicar. Si detenemos ahora, todo esto habrá sido inútil. Mantén el programa activo. Villar obedeció. El suero siguió siendo administrado. Las cajas llegaban cada mes, siempre sin etiquetas comerciales, siempre con el código GHX47 escrito a mano. El hospital recibía donaciones anónimas que cubrían los costos del programa. Todo parecía diseñado para no dejar rastro documental. Pero el ADN de esos niños había sido alterado permanentemente. Sus células producían proteínas que no deberían producir. Sus cuerpos seguían instrucciones genéticas que la evolución nunca diseñó. Y con cada mes que pasaba, las consecuencias se volvían más evidentes. Los dolores se intensificaban. Las deformidades comenzaban a ser visibles incluso para padres sin entrenamiento médico.
Y en algún lugar del hospital, en esa laptop encriptada, se acumulaba evidencia de un experimento médico que nunca debió haber salido del laboratorio. El doctor Soto, ahora trabajando a cientos de kilómetros de distancia, seguía pensando en esos niños. No podía olvidar las radiografías que había visto. No podía dejar de preguntarse cuántos más habrían recibido ese suero desde su transferencia forzosa. Pero no tenía pruebas. No tenía acceso a expedientes. No tenía poder para detener nada. Solo tenía una certeza. Algo terrible estaba sucediendo en el Hospital San Rafael. Y nadie con autoridad quería escucharlo. 5 años después del inicio del programa, los niños tratados comenzaron a entrar en la pubertad. Fue entonces cuando las alteraciones genéticas revelaron su verdadero alcance. El crecimiento acelerado durante la infancia había parecido una bendición. Ahora se convertía en una maldición visible. Lucas Méndez tenía 13 años cuando su cuerpo empezó a traicionarlo. Había recibido el suero a los 7, durante una hospitalización por desnutrición, después de que su familia perdiera su granja en una sequía. Recuperó peso rápidamente. Fue dado de alta en 3 semanas. Durante años parecía un niño completamente sano. Pero a los 12 años, Lucas comenzó a crecer de manera desproporcionada. Su torso se alargaba más rápido que sus extremidades. A los 13 medía 1,75 metros, pero sus brazos parecían demasiado cortos para su cuerpo. Su columna vertebral desarrollaba una curvatura anormal. Los médicos del centro de salud rural donde vivía diagnosticaron escoliosis severa de aparición súbita. «Es extraño», comentó el médico a la madre de Lucas. «La escoliosis idiopática generalmente es gradual. En su hijo apareció en menos de un año, y la curvatura es inusual. No sigue los patrones típicos». Lucas también experimentaba dolores constantes. Sus rodillas crujían al caminar. Sus muñecas se hinchaban sin razón aparente. Algunos días no podía cerrar las manos completamente. Le recetaron antiinflamatorios y fisioterapia. Nada funcionaba. Su madre recordaba el Hospital San Rafael. Recordaba las inyecciones vitamínicas que le habían salvado la vida a su hijo. Pero nunca relacionó esos tratamientos con los problemas actuales. ¿Cómo podría? El hospital le había asegurado que eran solo vitaminas. A 500 kilómetros de distancia en la capital, Camila Torres enfrentaba problemas similares. Había recibido el suero a los 9 años. Ahora, a los 14, sus piernas presentaban longitudes claramente diferentes. La derecha era 4 centímetros más larga que la izquierda. Caminaba con cojera pronunciada. Había pasado por 3 cirugías correctivas, pero el crecimiento desigual continuaba. Era como si su pierna derecha siguiera órdenes que su cuerpo no podía controlar. Los cirujanos ortopédicos estaban desconcertados. «Nunca había visto algo así», admitió el doctor Palacios después de revisar las radiografías de Camila. Es como si la placa de crecimiento de la pierna derecha estuviera hiperactiva. Pero eso no tiene sentido en un adolescente. Las placas de crecimiento deberían estar cerrándose a su edad, no acelerándose. En el Hospital San Rafael, el doctor Villar observaba estos casos con creciente nerviosismo. Los reportes llegaban indirectamente, a través de referencias de otros hospitales, consultas de segunda opinión, historias clínicas compartidas. No todos los niños tratados desarrollaban problemas graves, pero un porcentaje significativo sí lo hacía. Y los patrones eran inconfundibles para quien sabía qué buscar. Crecimiento asimétrico, dolores articulares crónicos, deformidades esqueléticas progresivas. Villar mantenía su laptop encriptada escondida ahora en su casa, no en el hospital. El programa oficial había terminado en 2015, después de que el Ministerio de Salud hiciera una auditoría rutinaria y preguntara por los suplementos no registrados. Villar argumentó que había sido un proyecto piloto discontinuado por falta de presupuesto. Los auditores aceptaron la explicación. El expediente se cerró, pero los efectos del suero no se detenían con el cierre del programa. Los genes insertados en esos niños seguían activos, seguían produciendo factores de crecimiento, seguían alterando el desarrollo normal de sus cuerpos. En 2017, un adolescente cambió todo. Mateo Ruiz tenía 16 años y problemas que ningún médico podía explicar. Sufría de dolores óseos intensos, había tenido 6 fracturas en 3 años y su columna estaba deformándose rápidamente. Era inteligente, curioso y estaba cansado de que los doctores no tuvieran respuestas. Comenzó a investigar por su cuenta. Pidió copias de todos sus expedientes médicos desde la infancia. Fue entonces cuando encontró algo extraño. En su historial del Hospital San Rafael, a los 10 años, había recibido tratamiento nutricional especializado durante 2 meses.
pero los detalles del tratamiento estaban vagamente documentados. Solo decía suplementación según protocolo institucional. Mateo buscó en Internet. Encontró el comunicado de prensa del Hospital San Rafael de 2011, celebrando su innovador programa de recuperación nutricional. La foto mostraba al doctor Villar, junto a varios niños, incluyendo uno que Mateo reconoció. Era Andrés Maldonado, un chico de su vecindario que ahora tenía problemas severos de movilidad. Contactó a Andrés. Compararon historias. Ambos habían estado en el San Rafael en épocas similares. Ambos habían recibido suplementos. Ambos ahora sufrían problemas óseos inexplicables. No podía ser coincidencia. Mateo creó un grupo en redes sociales, Expacientes San Rafael 2011-2015. Publicó su historia y preguntó si alguien más había tenido experiencias similares. En 3 semanas, 17 personas respondieron, todas con el mismo patrón: hospitalizadas por desnutrición, tratadas con suplementos, ahora con problemas de crecimiento o deformidades óseas. Entre ellos estaba Lucas y Camila y una docena más. Sus testimonios eran inquietantemente consistentes, y todos recordaban las inyecciones que les ardían en el brazo, las ampollas sin etiqueta, las enfermeras que evitaban el contacto visual. Mateo contactó a periodistas. La mayoría ignoró su historia. Sonaba demasiado conspirativa. Un adolescente acusando a un hospital prestigioso de experimentación médica, sin pruebas sólidas, sin documentos oficiales. Pero una periodista de investigación, Patricia Vargas, decidió escuchar. Había cubierto casos de corrupción hospitalaria antes. Sabía que la verdad a veces se escondía en patrones que otros ignoraban. Le pidió a Mateo que reuniera todos los expedientes médicos que pudiera de los miembros del grupo. Patricia pasó 3 meses revisando documentos. Encontró inconsistencias, omisiones, registros editados, pero nada concluyente. Hasta que habló con Matías, la enfermera. Matías había dejado el Hospital San Rafael en 2016. No soportaba más la culpa. Había guardado sus registros secretos durante años, sin saber qué hacer con ellos. Cuando Patricia la contactó, supo que había llegado el momento. «Tengo nombres, fechas, dosis», le dijo Matías en su primera reunión, en un café lejos del hospital. «Tengo anotaciones de efectos secundarios que nunca fueron reportados oficialmente. Y tengo fotos de las cajas del suero, con los códigos, con las etiquetas parciales». Patricia sintió que el caso acababa de cambiar de escala. «¿Estarías dispuesta a testificar públicamente?». Matías tardó en responder. Pensó en su trabajo actual, en sus hijos, en las posibles consecuencias. Pero también pensó en Andrés, en Lucas, en todos esos niños cuyos brazos había pinchado con un suero que sabía que no era lo que le habían dicho a los padres. «Sí», dijo finalmente, «es hora de que alguien responda por esto». Patricia comenzó a contactar expertos médicos externos. Envió las radiografías de varios pacientes a especialistas en genética y endocrinología. Les preguntó si los patrones que observaban eran consistentes con terapia génica mal administrada. El doctor Alvarado, un genetista de una universidad en Colombia, revisó los materiales durante 2 semanas. Su respuesta fue contundente. Estos patrones de crecimiento son inconsistentes con cualquier condición natural conocida. La distribución de las deformidades, la edad de aparición, la progresión, todo sugiere alteración genética exógena. Si me dijeran que estos pacientes fueron parte de un experimento de terapia génica, no me sorprendería. Patricia tenía suficiente para una historia preliminar. La publicó en diciembre de 2017. Hospital habría experimentado con niños desnutridos. El artículo incluía testimonios de pacientes, declaraciones de Matías, análisis de expertos externos y copias de registros médicos inconsistentes. La respuesta del hospital fue inmediata y agresiva. Negaron todas las acusaciones. Describieron el artículo como difamación irresponsable. Amenazaron con demandas. El doctor Villar apareció en televisión, calmado y profesional, explicando que el programa había sido nutrición avanzada completamente dentro de protocolos estándar. Pero Mateo y los otros expacientes no se detuvieron.
Organizaron una protesta frente al hospital. 17 adolescentes y jóvenes adultos, muchos visiblemente afectados por deformidades, sosteniendo pancartas. ¿Qué nos inyectaron? Queremos respuestas. Mis huesos no mienten. La imagen de esos jóvenes deformados frente al hospital se volvió viral. Otros medios comenzaron a cubrir la historia. El Ministerio de Salud anunció que abriría una investigación formal. Y en Ciudad de Panamá, el doctor Klaus Mendoza comenzó a destruir documentos. La investigación del Ministerio de Salud comenzó en enero de 2018. Un equipo de 5 auditores médicos llegó al Hospital San Rafael con órdenes de revisar todos los registros del programa de recuperación nutricional entre 2011 y 2015. El doctor Villar los recibió con cortesía profesional. Les proporcionó acceso a los archivos oficiales. Todo parecía en orden. Pero los auditores no encontraron lo que buscaban. Los expedientes mostraban suplementación vitamínica estándar. No había mención de terapia experimental. No había registros de efectos secundarios inusuales. Era como si los testimonios de los pacientes y el artículo de Patricia Vargas describieran un hospital completamente diferente. O estos pacientes están mintiendo o alguien limpió estos archivos, comentó la doctora Restrepo, líder del equipo auditor, a sus colegas en privado. Decidieron ampliar la investigación. Solicitaron los registros financieros del hospital del periodo relevante. Querían ver de dónde había salido el dinero para el programa. Los registros contables mostraban donaciones filantrópicas anónimas por cantidades significativas entre 2011 y 2015, más de $200,000 en total. Necesitamos rastrear esas donaciones, dijo Restrepo. Hospitales públicos no reciben cantidades así sin documentación adecuada. El rastro del dinero los llevó a una cuenta bancaria en Panamá, registrada a nombre de una fundación sin fines de lucro llamada Fundación Esperanza Infantil. Cuando intentaron investigar esa fundación, descubrieron que se había disuelto en 2016. Sus registros habían sido destruidos según procedimientos estándar de archivo después de disolución. Era un callejón sin salida. Casi. Patricia Vargas había continuado su investigación en paralelo. Localizó al doctor Soto, el pediatra que había sido transferido en 2011 después de hacer preguntas incómodas. Soto le proporcionó su testimonio completo, las fracturas inexplicables, las restricciones de acceso a expedientes, su transferencia repentina. No tenía pruebas documentales, pero su relato corroboraba el patrón de encubrimiento. Patricia también investigó a Genesis Bio. La empresa existía, pero operaba con perfil extremadamente bajo. No tenía página web pública. No aparecía en directorios de biotecnología, era casi invisible. Pero Patricia encontró registros corporativos en Panamá que mostraban que el doctor Klaus Mendoza era su fundador y único accionista. Buscó información sobre Mendoza, encontró su historial académico, doctorado en biología molecular, postdoctorado en terapia génica, 10 años en farmacéuticas multinacionales. Había publicado varios papers sobre vectores virales para modificación genética. El último databa de 2010. Después, silencio académico total. Patricia intentó contactar a Mendoza. El teléfono de Genesis Bio nunca respondía. La dirección registrada era un edificio de oficinas donde el guardia de seguridad le informó que esa empresa se mudó hace años. Pero Patricia era persistente. Rastreó el domicilio personal de Mendoza a través de registros públicos. Vivía en una urbanización cerrada en las afueras de Ciudad de Panamá. Fue hasta allá. Tocó el timbre de su casa. Una empleada doméstica le dijo que el doctor no estaba y que no sabía cuándo volvería. Patricia dejó su tarjeta. Nunca recibió respuesta. Mientras tanto, más familias comenzaban a hablar. El grupo de Mateo en redes sociales creció a 32 miembros, todos expacientes del San Rafael, todos con problemas médicos similares. Algunos casos eran más severos que otros, pero el patrón era innegable. Los padres de estos jóvenes comenzaron a organizarse. Formaron una asociación, Familias por la Verdad. Contrataron un abogado. Presentaron una demanda colectiva contra el Hospital San Rafael por experimentación médica no consentida y daños permanentes. El hospital respondió con su propio equipo legal. Argumentaron que no había evidencia de experimentación, que los problemas médicos de los demandantes podían tener múltiples causas, que los expedientes oficiales no mostraban ninguna irregularidad. El caso se estancó en procedimientos legales, meses de audiencias preliminares, disputas sobre admisibilidad de evidencia.
El hospital tenía recursos financieros considerables. Los padres dependían de un abogado trabajando pro bono. Pero en abril de 2018 ocurrió algo que cambió el equilibrio. La doctora Campos, la supervisora de enfermería que había administrado el programa, sufrió un infarto. Sobrevivió, pero el evento la afectó profundamente. Comenzó a cuestionar decisiones de su pasado. La culpa que había estado suprimiendo durante años emergió con fuerza. Contactó a Patricia Vargas. «Necesito hablar», le dijo por teléfono. «Pero tiene que ser confidencial hasta que yo decida hacerlo público». Se reunieron en un hotel neutral. Campos llegó con una USB. «Esto es una copia de los archivos paralelos», explicó. Villar guardaba registros detallados de todo. Dosis exactas del suero. Composición. Efectos secundarios reales. Nombres de todos los niños tratados. Yo hice copias en 2015 porque sabía que algo malo podía pasar. No sabía qué hacer con esto. Pero ahora, después de mi infarto, después de ver a esos jóvenes en las noticias, no puedo seguir callada. Patricia insertó la USB en su laptop. Abrió los archivos. Eran cientos de documentos, hojas de cálculo con dosis, PDFs escaneados con resultados de laboratorio, correspondencia por email entre Villar y Mendoza. Todo estaba ahí. En un email de julio de 2012, Mendoza escribía: «Los resultados de crecimiento son excelentes. Los efectos secundarios óseos están dentro de lo esperado para fase experimental. Sugiero continuar con el protocolo actual. Necesitamos al menos 200 sujetos para datos estadísticamente significativos». Villar respondía: «Entendido. Tenemos capacidad para alcanzar esa cifra en 2 años. ¿Cuándo proyectas publicación?» Mendoza: «Una vez completemos seguimiento a 5 años. No podemos publicar prematuramente o levantaremos banderas regulatorias». Patricia sintió un escalofrío. Estaban hablando de niños como sujetos. Estaban planeando años de experimentación sin ninguna intención de informar a las familias o autoridades hasta tener datos publicables. Le mostró los documentos a Campos. «¿Estás dispuesta a autenticar esto públicamente?» Campos asintió. «Sí, es hora». Patricia publicó una segunda investigación en mayo de 2018. Documentos filtrados revelan experimentación genética en niños. El artículo incluía extractos de los emails, testimonios de Campos y análisis forense de los documentos por expertos independientes que confirmaron su autenticidad. La reacción fue explosiva. El Ministerio de Salud amplió su investigación a investigación criminal. La Fiscalía abrió un caso por experimentación médica ilegal, falsificación de documentos y puesta en peligro de menores. Se emitieron órdenes de arresto contra el Dr. Villar y el Dr. Mendoza. Villar fue detenido en su casa, su laptop encriptada fue confiscada. Peritos informáticos lograron acceder a su contenido. Dentro encontraron confirmación de todo, registros completos de 214 niños tratados con el suero GHX47, documentación detallada de efectos adversos y correspondencia que demostraba que tanto Villar como Mendoza sabían que el tratamiento no había sido aprobado por ninguna autoridad regulatoria. Mendoza no fue tan fácil de capturar. Para cuando la orden de arresto fue emitida, ya había abandonado Panamá. Las autoridades descubrieron que había vendido su propiedad 3 meses antes, liquidado sus cuentas bancarias locales y cerrado Genesis Bio. El rastro llevaba a Costa Rica, luego a Nicaragua, después se perdía. El Hospital San Rafael intentó distanciarse de Villar. Emitieron un comunicado declarando que había actuado de manera unilateral y criminal, en violación de todas las políticas institucionales. Despidieron a todo el personal de dirección de la época del programa. Ofrecieron atención médica gratuita a todos los afectados, pero el daño a su reputación era irreparable. Pacientes comenzaron a transferirse a otros hospitales, médicos renunciaban. El Ministerio de Salud intervino administrativamente la institución. Los medios internacionales comenzaron a cubrir el caso. Hospital Latinoamericano experimentó con terapia génica en niños desnutridos sin consentimiento. La historia se comparaba con casos históricos de experimentación médica sin ética. Antropólogos y bioéticos escribían columnas de opinión. El caso se convertía en material de estudio para facultades de medicina sobre violaciones de ética médica. Para los jóvenes afectados, sin embargo, la atención mediática no cambiaba su realidad física. Sus huesos seguían deformes, sus dolores continuaban. El ADN alterado en sus células no podía revertirse con exposiciones en prensa o declaraciones oficiales. Mateo organizó una conferencia de prensa donde 12 de los afectados contaron sus historias directamente a cámaras.
Lucas mostró cómo su columna deformada le impedía permanecer de pie más de 20 minutos. Camila explicó que había renunciado a su sueño de ser bailarina porque sus piernas asimétricas hacían imposible cualquier movimiento coordinado. Andrés, ahora de 13 años, habló con voz temblorosa sobre los 23 días de clase que había perdido ese año debido a dolores óseos. «Queremos que el doctor Mendoza sea encontrado», dijo Mateo al final de la conferencia. «Queremos que enfrente lo que hizo. Y queremos que la ciencia encuentre alguna forma de ayudarnos, porque lo que nos hicieron no va a desaparecer solo». La búsqueda internacional de Mendoza continuaba. Interpol emitió una alerta roja, pero pasaban los meses sin resultados. Era como si se hubiera evaporado, hasta que un error lo delató. En octubre de 2018, Mendoza intentó renovar su licencia médica en Brasil usando documentos falsos. El sistema de verificación detectó inconsistencias. La policía brasileña lo arrestó en Sao Paulo. La noticia llegó a los titulares. Capturado científico prófugo acusado de experimentar con niños. Mendoza sería extraditado para enfrentar cargos. El juicio estaba por comenzar, y finalmente el mundo conocería toda la verdad sobre el suero del crecimiento torcido. El juicio comenzó en marzo de 2019 en la capital del país. El doctor Ernesto Villar enfrentaba cargos de experimentación médica ilegal, falsificación de documentos y puesta en peligro de menores. El doctor Klaus Mendoza, extraditado desde Brasil, enfrentaba los mismos cargos más uno adicional, fuga para evitar la justicia. La sala estaba llena. Periodistas de 5 países, familias de los afectados, estudiantes de medicina y bioética. El caso había trascendido fronteras. Era ya un estudio de caso sobre los límites de la experimentación médica y los peligros de la ciencia sin supervisión ética. El fiscal presentó evidencia meticulosamente. Los emails entre Villar y Mendoza, los registros paralelos de campos, testimonios de enfermeras, expedientes médicos alterados y lo más condenatorio, análisis genéticos de 15 de los jóvenes afectados que mostraban la presencia de vectores lentivirales y genes modificados que no deberían estar en su ADN. La doctora Sánchez, genetista forense contratada por la Fiscalía, explicó al jurado: «Los análisis son conclusivos. Estos jóvenes tienen secuencias genéticas insertadas artificialmente. Los vectores usados son consistentes con terapia genética experimental. No hay forma natural de que estos genes aparezcan en su genoma. Fueron puestos ahí deliberadamente». El abogado de Villar intentó argumentar que su cliente había actuado con buenas intenciones, creyendo que salvaba vidas. «Estos niños estaban muriendo de desnutrición. Mi cliente tomó una decisión difícil en circunstancias extremas». Pero el fiscal destruyó ese argumento, presentando los emails donde Villar discutía pagos y estrategias para ocultar el programa. Esto no fue un médico desesperado salvando vidas, fue un criminal recibiendo dinero por proporcionar sujetos humanos para un experimento ilegal. Mendoza adoptó una estrategia diferente. Se presentó como científico incomprendido. «La terapia genética es el futuro de la medicina. Yo estaba desarrollando un tratamiento que podría haber erradicado la desnutrición infantil. Sí, hubo efectos secundarios no anticipados, pero eso es ciencia. Experimentas, ajustas, mejoras». El fiscal le preguntó directamente: «¿Informó a los padres que estaba insertando genes modificados en sus hijos?». «Los consentimientos mencionaban tratamiento experimental avanzado», respondió Mendoza. «¿Mencionaban modificación genética?». Silencio. «¿Mencionaban vectores virales?». Más silencio. «¿Mencionaban riesgos de deformidades permanentes?». Mendoza finalmente respondió: «El lenguaje técnico completo habría asustado a familias sin educación científica. Simplificamos la comunicación». ¿Simplificaron o mintieron? «Objeción», gritó el abogado de Mendoza. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto la arrogancia. Había visto a un hombre que consideraba a los niños pobres como material experimental aceptable porque sus padres no entenderían el lenguaje técnico. El testimonio más poderoso vino de los propios afectados. 17 jóvenes testificaron durante 2 días. Describieron sus dolores, sus limitaciones, sus sueños destruidos. Mostraron radiografías de sus huesos deformados. Explicaron cómo la simple tarea de caminar se había convertido en algo doloroso. Andrés, ahora de 14 años, testificó con voz firme: «Yo tenía 6 años, confiaba en los doctores, mi mamá confiaba en ellos. Nos dijeron que las inyecciones me ayudarían. Y sí, subí de peso, pero ahora vivo con dolor todos los días. Una de mis piernas es más larga que la otra. Mi columna está torcida. Los doctores dicen que necesitaré cirugías por el resto de mi vida.
Y todo porque alguien decidió que mi cuerpo era un buen experimento. No había un ojo seco en la sala. El juicio duró 3 meses. En junio de 2019, el veredicto llegó. Ambos doctores fueron declarados culpables de todos los cargos. Villar fue sentenciado a 18 años de prisión. Mendoza recibió 22 años. Pero la sentencia judicial no respondía a la pregunta que obsesionaba a los afectados. ¿Había alguna forma de revertir el daño? Un equipo de investigadores de una universidad internacional comenzó a estudiar el caso. Querían entender exactamente qué genes habían sido insertados y si existía alguna forma de desactivarlos. Obtuvieron muestras de sangre de 32 de los jóvenes afectados. Los resultados fueron publicados en 2020 en una revista médica de alto impacto. El paper detallaba cómo el vector lentiviral había insertado una versión modificada del gen IGF-1 que producía el factor de crecimiento de manera continua y desregulada. El problema era que el gen se había integrado al ADN de manera permanente. No había forma de sacarlo sin arriesgar daños celulares mayores. Sin embargo, el equipo descubrió algo esperanzador. Aunque no podían eliminar el gen, sí podían desarrollar terapias que bloquearan parcialmente su efecto. Medicamentos que inhibieran los receptores de IGF-1 podrían reducir el crecimiento descontrolado. No revertirían las deformidades existentes, pero podrían prevenir que empeoraran. Los ensayos clínicos de estos medicamentos comenzaron en 2021. 18 de los jóvenes afectados se inscribieron voluntariamente. Los resultados preliminares fueron modestos, pero reales. Reducción del dolor en un 40%, desaceleración del crecimiento anómalo, mejora en la calidad de vida. No era una cura, pero era algo. El Hospital San Rafael nunca recuperó su reputación. Fue finalmente cerrado en 2021 y convertido en un centro de atención primaria bajo administración completamente nueva. Una placa en la entrada recuerda a las 214 víctimas del programa experimental y advierte sobre los peligros de la ciencia cinética. Patricia Vargas ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación por su cobertura del caso. Usó el dinero del premio para establecer un fondo de apoyo médico para los jóvenes afectados. Matías, la enfermera que proporcionó los documentos clave, testificó en el juicio bajo protección de testigos. Después se mudó a otra ciudad. Trabaja ahora en un pequeño consultorio, pero nunca ha vuelto a trabajar en pediatría. No puedo, le confesó a Patricia en una llamada años después. Cada vez que veo un niño, recuerdo. Mateo, el adolescente que inició la investigación, se convirtió en activista de derechos de pacientes. Estudió Derecho. Su tesis de grado fue sobre consentimiento informado en investigación médica. Ahora asesora a organizaciones de defensa de pacientes en varios países. Lucas aprendió a vivir con su columna deformada. No puede practicar deportes como soñaba, pero encontró pasión en la música. Toca guitarra, aunque sus dedos a veces se hinchan y debe tomar descansos frecuentes. Camila aceptó que nunca sería bailarina profesional. Estudió fisioterapia. Ahora ayuda a otras personas con problemas de movilidad. Si no puedo bailar, dice, al menos puedo ayudar a otros a moverse mejor. Andrés todavía enfrenta cirugías cada 2 años para intentar corregir el crecimiento desigual de sus piernas. Va al colegio cuando puede. Quiere ser médico. Pero de los buenos, aclara siempre, de los que no experimentan con niños. En 2023, el gobierno aprobó una ley llamada Ley Andrés, en honor a la primera víctima identificada del caso. La ley establece controles estrictos sobre cualquier forma de investigación médica que involucre menores. Requiere múltiples niveles de aprobación ética. Establece penas severas para experimentación no autorizada. Y crea un registro nacional de ensayos clínicos con transparencia total. El doctor Mendoza cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad. En una entrevista concedida desde prisión en 2022, mostró poco remordimiento. La ciencia requiere sacrificios. Cometí errores de procedimiento, sí, pero el concepto era sólido. En 50 años, cuando la terapia génica sea rutinaria, la gente entenderá que yo era solo un adelantado. Villar, por el contrario, ha expresado arrepentimiento. Escribe cartas a algunas de las familias afectadas pidiendo perdón. La mayoría no las responde. La comunidad científica internacional estudió el caso exhaustivamente.
se convirtió en ejemplo de todo lo que puede salir mal cuando la ambición científica se divorcia de la ética. Universidades de todo el mundo ahora enseñan el caso San Rafael en sus cursos de bioética. Para los 214 jóvenes afectados, la vida continúa con una realidad compleja. Algunos tienen síntomas leves que apenas les afectan. Otros enfrentan discapacidades permanentes. Todos llevan en su ADN la evidencia de un experimento que nunca debió haber ocurrido. Se reúnen una vez al año, el 15 de enero, aniversario de la primera publicación de Patricia Vargas. No es una celebración, es un recordatorio. Una forma de decir, esto pasó, esto fue real, no permitiremos que se olvide. En la última reunión, en enero de 2024, Mateo dio un discurso breve. Nos quitaron muchas cosas. Nos quitaron infancia sin dolor. Nos quitaron cuerpos que funcionaran normalmente. Nos quitaron la inocencia de confiar ciegamente en los doctores. Pero no pudieron quitarnos nuestra voz, ni nuestra dignidad, ni nuestra determinación de que esto no vuelva a pasar a nadie más. 214 jóvenes aplaudieron, algunos con dolores en sus articulaciones deformes, algunos con columnas que nunca crecieron derecho, algunas con piernas asimétricas que nunca corrieron igual, pero todos de pie, todos juntos, todos sobrevivientes. El caso del suero del crecimiento torcido quedó cerrado legalmente, pero para quienes lo vivieron, permanece abierto en cada dolor, en cada limitación, en cada recordatorio físico de que confiaron en quienes juraron no hacer daño, y en cada uno de sus cuerpos alterados, en cada célula con genes que nunca debieron estar ahí, permanece la evidencia permanente de una verdad oscura, que la ciencia sin ética no es progreso. Es solo crueldad disfrazada de innovación.